Muy buenas tardes, amigos de Emol TV. Hoy hablaremos de un tema que por estos días es contingente porque se conmemoran los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, por la capitulación de la Alemania nazi el 7 de mayo ante las autoridades aliadas y un día después, el 8 de mayo, ante el Ejército Rojo. Y para conversar de ese hito que marcó el siglo XX y quizás también aún marca el presente, conversamos con el profesor Joaquín Fernando, presidente de la Academia Chilena de Historia y profesor titular de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Hola, Benjamín. ¿Qué dices? Aquí estamos muy bien. Buenísimo. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es, justamente en este mes se cumplen los 80 años de 1945, que es un año liminar que marca un nuevo periodo en el siglo XX. Y lo primero que quería preguntarles es, ¿qué queda de ese mundo que emergió tras la Segunda Guerra Mundial? Queda más de lo que se piensa, ¿ah? En los problemas, ¿ah? Lo que pasa es que eh, con el fin de la Guerra Fría y la evolución de los 36 años, 35, 36 años, si tomamos a la caída del muro como una marca, ha sido bastante grande como para pensar de que ya vivimos otro mundo. Pero queda mucho de eso, ¿eh? Eh, eh, Queda en general eh, menguado, pero el protagonismo de las grandes democracias desarrolladas de Occidente. Europa Occidental, algo más con lo que se agrega después de la caída del muro, y el papel descollante de Estados Unidos, si bien no es el mismo que el 45, es importante. Que lo use bien o mal es otro tema, ¿no? Y después queda el hecho importante de que hay dos democracias desarrolladas que eran los países centrales del eje. Yo creo que ese es un fenómeno bien extraordinario y que rectificaron como un poco su historia, en grado bien diferente el caso alemán y el caso de Japón. A esos dos me refiero. Ahora, hay muchas otras cosas, Claro. ha cambiado. Las potencias marxistas ya no existen. Existe el marxismo académico, existe un poco el marxismo político en América, América Latina, ¿no? Pero no en otras partes exactamente. Y este sistema internacional, este mundo que vivimos, se parece en muchos sentidos a las proyecciones que habían en torno al 1900, o sea, a los 20, 30 años antes de la Primera Guerra Mundial. Podría no haber habido las dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, todo eso, y el mundo no sería muy diferente al que se delineaba en esa época. Tanto el desarrollo económico, social, cultural, eso es muy importante también. Todo había cambiado, lo que se llama el modernismo en la cultura. Eh, el retroceso un tanto de la religión, pero con su contrarretroceso. Hay fenómenos nuevos, el fundamentalismo islámico, ese es un fenómeno que sorprendió al mundo, porque la idea era que entrando la secularización en términos políticos al mundo islámico, eso a la religión se iba a afectar. Y una revuelta religiosa. Entonces hay fenómenos nuevos. Y la caída la caída de la Unión Soviética creó, digamos, creo, dejó por un momento, y creo que en cierta manera todavía aproximadamente está, de que el único modelo válido, importante, reconocido como modelo es la democracia. Es cierto que eso ha Mm. ido debilitándose. Cuando la democracia se establece, se debilita inmediatamente después. Eso es como una ley casi del orden. Pero eso lo estamos recogiendo ahora. Eso es un tema importante. El desarrollo de la democracia en Asia, no en todas, en algunas partes de ella, pero en términos políticos, todavía le falta lo económico y social bastante, pero en términos políticos viene extraordinario el caso de la India. Ya dije el caso de Japón, y en los últimos 40 años el caso de Corea del Sur, que es una gran potencia industrial. Nunca me canso de decir que en 1950, en el preámbulo a la guerra de Corea, del Sur era un país más pobre que Chile. Creo que Sí. deberíamos sacar algunas lecciones de eso, pero en fin, ese es otro tema. Pero igual, si uno hace el análisis particularmente de Europa y la relación que ha tenido con Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, la evolución que ha tenido Rusia
en los últimos años, el recuerdo que uno tiene de cuando se cumplieron los 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, aún había muchos recuerdos vivos, muchos veteranos que estaban vivos. En efecto. Es muy distinto a la situación actual, pero incluso es distinto a lo que fueron los 70 años hace 10 años, el 2015, cuando se cumplieron 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido cambios muy notorios en cada década. Bueno, está todo el desarrollo económico, social, eh, la incorporación de la segunda gran ola de descolonización. La primera fue la nuestra, como Ujú. consecuencia del fin de la guerra napoleónica y todo eso. La segunda, bueno, hay varios procesos más pequeños, pero la segunda después de 1945. Eso es un fenómeno importante y que ha creado también, igual que en nuestra América, ha creado zonas bastante negras, porque adaptarse a sistemas políticos modernos no es fácil. Adaptarse a una democracia no es fácil. La democracia se cría, se desarrolla paulatinamente, es un aprendizaje. Eso ha sido difícil y eso nos impacta mucho. Ahora, el mundo concreto, material, por supuesto, es un cambio fenomenal, pero todo estaba ya delineado en 1900. Los aviones, las comunicaciones, era posible ya teóricamente el tema de la bomba nuclear, era posible ya el tema de la televisión, empezó a revelarse con la revolución en la física, los nuevos desarrollos, nacionalismo, internacionalismo, eh, como digo, en términos puramente ideológicos, claro, el debilitamiento del marxismo, pero no, repito, no en el plano académico y teórico, donde todavía tiene una cierta presencia, a veces muy importante, indirectamente, incluso en las grandes universidades europeas y norteamericanas, y también en Japón, un poco. Entonces, eso existe, eso está presente ahora. Y las grandes potencias son aproximadamente las mismas, porque con la excepción de China, pero que ya estaban revueltas antes de la Primera Guerra Mundial, eh, todo lo demás estaba anunciado. Alemania era un fenómeno. Inglaterra fue la gran potencia globalizadora en términos de economía del 19, pero ya estaba cediendo el paso a Estados Unidos, que desde la década de 1870, de acuerdo a ciertos historiadores económicos, ya era la primera economía del mundo. No se percibía, no se dejaba sentir, sino que eso fue un fenómeno más del siglo XX. Pero en términos de peso, de actividad, de producto, bueno, de acuerdo a las estadísticas actuales, ya lo era de las últimas décadas del siglo XX. La descolonización estaba ya en marcha, así que todo eso estaba preludiado. Pero entre medio vino este estremecimiento y que fueron los proyectos totalitarios. Del marxismo, el comunismo primero del siglo XX y otras revoluciones marxistas después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que podemos llamar, podrían ser contrarrevoluciones, pero que también son una suerte de revolución, los intentos fascistas, de los cuales uno es el gran elemento. La Italia de Mussolini por sí misma no hubiera cambiado el mapa europeo en absoluto. Entregó una fórmula ideológica nomás, pero y también relativo en, en, en la organización del país. Pero el caso nazi fue algo importante porque fue un verdadero intento de revolución político-cultural y cambiar el mapa geopolítico de Europa de manera absoluta y no estuvo muy lejos de realizarlo. A posteriori siempre es fácil decir, tenía que ser derrotada, sí, pero en un momento no era tan claro y pudo haber sido otro resultado. Pero la derrota alemana nazi y, en segundo lugar, la de Japón en el Extremo Oriente, creó una base, digamos, acabó con una parte de la amenaza totalitaria, pero quedó la otra del comunismo. Con la diferencia de que la Unión Soviética, como la Rusia actual, nunca llegó a ser una sociedad completamente desarrollada. Tenía grandes sectores desarrollados, relacionados casi todo con las armas. Por tamaño, por recursos naturales, tenía mucha riqueza, pero no era un país desarrollado. Eh, Alemania y en gran medida Japón sí lo eran. Y que eso haya sido, Justamente, es todo un fenómeno. Ahora, justa, el ser humano nunca está contento consigo mismo y todo bien trae un mal también consigo. Así que los problemas siguen con nosotros y seguirán para siempre, de aquí hasta el fin de los tiempos. Así que de eso no hay que extrañarse.
Justamente hablando de Rusia o la Unión Soviética, pero para nosotros tenemos una aproximación desde una mirada de los países occidentales del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero para la Unión Soviética y para Rusia fue la Gran Guerra Patria. Fue una épica muy distinta, una épica que define la identidad del país y que ha sido utilizada por los líderes posteriores con distinta intensidad y lo vimos con el presidente Putin que lo usó para la guerra de Ucrania. Por Es cierto. difícil de descifrar desde Chile esa identidad y esa importancia que tiene para ellos la Gran Guerra Patria. Sí, porque fue, digamos, un elemento importante, o sea, fue bastante fundamental en la derrota de Alemania nazi. Eso no se puede negar. Apoyado, no hubiera podido ganar tampoco sin el apoyo anglo-norteamericano, sobre todo el norteamericano. Pero de todas maneras, fue, en términos militares, llevó el peso de la guerra hasta el año 44. Los últimos años ya fue un poco distinto. Eso es absolutamente cierto. Y tanto es así que hubo una fusión además de comunismo con patriotismo y nacionalismo, que definiría un poco la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, y el nacionalismo yo diría que es la fuerza principal que se ha apoderado del alma rusa ahora. No es la única, pero es la principal. Y lo único que se rescató de la Rusia actual, incluyendo la de Putin, lo único que se rescató del pasado fue el Ejército Rojo y el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Lo único importante que se rescata. Entonces, porque eso es un elemento importante. Mira la historia con lupa, naturalmente las cosas son un poco distintas. ¿Ah? Fue de una manera muy dura. No tuvo miramiento con su propio pueblo, Stalin, para ganar la guerra. Algo parecido a lo que hizo Stalin también. O Ho Chi Minh con la Y, guerra de Vietnam a también. veces, desde la instancia, Ganó la militarmente, claro, pero dudoso lo que hizo. es difícil aquilatar las incertidumbres que habían cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahora ya han pasado, bueno, 80 años, pero en ese momento había ganado los aliados, había ganado la Unión Soviética, pero las incertidumbres eran bastante fuertes y no se sabía si podía haber una tercera guerra mundial, se estaba desatando la Guerra Fría. ¿Cómo fueron esos temores que existían a mediados del siglo XX? Por supuesto, dejó una incertidumbre, quizás no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos todas las políticas, porque es una democracia discutidora, pero todas las guerras han sido después discutidas. Fue bueno esto que hicimos o no. Salvo una excepción, la Segunda Guerra Mundial, o sea, algo parecido a lo que sucede en la Unión Soviética. Ahí fuimos buenos, encabezamos los buenos y ganamos los buenos. Gracias a nosotros el mundo es mejor. Entonces, eso es muy fuerte en la historia norteamericana. ¿Eh? Es la tremenda, junto con la historia de la guerra de independencia, dejándola de lado, fue la gran épica norteamericana también, y lo sigue siendo también, se sigue manifestando hasta el día de hoy. Porque, entre otras cosas, la característica política de la Segunda Guerra Mundial es que en términos eh, político Morales ha pasado a ser el gran mito, lo digo no en el sentido de mentira, sino en el sentido de el gran relato del siglo XX, donde fue derrotado el mal y triunfó el bien en esa guerra. Repito, mirado con exactitud, la cosa no resiste un análisis así absoluto, pero grosso modo, ese relato no es falso, es más bien verdadero. A veces, cuando se usa el concepto nazi de forma recurrente en el diálogo político, se tiende a licuar el concepto y pierde su impacto, pierde su referencia histórica. Y por Se ocupa supuesto, mucho sin aquilatar. sí, es que como fueron los derrotados y hay como el consenso del mal del nazismo, digamos, ha pasado a ser un insulto de carácter de uso universal. Cuando tengo un enemigo que me cae mal, le digo nazi o fascista. Entonces eso que tiene más valor que no, no puede ser, es difícil saberlo, porque la Unión Soviética, perdón, Rusia, la Rusia actual, al atacar a Ucrania dijo que
pretendía desnazificarla. Pero la Rusia actual, el sistema político no es nazi fascista, pero se parece más a eso que el régimen de Ucrania. Así que eso es absurdo. En Rusia en estos momentos, al igual que en China, está en el poder la extrema derecha nacionalista. En Rusia es muy marcado eso, la relación con el zarismo. Y no todo el zarismo tenía varias versiones, y era un sistema que estaba como dividido internamente, en parte por eso se produjo la revolución. Pero la Rusia actual se construye sobre un mito nacionalista, no una ideología universal, salvo que aprovecha el hecho que Estados Unidos, siendo una potencia tan admirada y codiciada, envidiada, etcétera, admirada, imitada, también produce por lo mismo muchas reacciones a lo largo del mundo. Algunas de responsabilidad norteamericana y otras porque los poderosos concitan también odio. Entonces, eso es un tema que aprovechan las potencias antinorteamericanas o que creen que su interés está en ser antinorteamericano. Que eso es otra cosa, ¿no? Que Rusia, en el fondo, la Rusia histórica, la nación rusa como la nación china, tengan un interés supremo en que tienen que derrotar a Estados Unidos, que tienen que de alguna manera sustraerle su hegemonía, es un asunto bastante más que debatible. Eh, la Europa llegó a ser fuerte después de la Segunda Guerra Mundial por la unificación económica y un cierto consenso político, que ahora está así, no digo está desapareciendo, pero está en una situación precaria en esos momentos. Y franceses y alemanes descubrieron que no tenían tantas contradicciones. Es un poco es un poco esa es la historia humana, ¿no? Cuidado con Pero sobrevalorar justamente, contradicciones. justamente vimos que Estados Unidos, sí, la Segunda Guerra Mundial define bastante su identidad, la Unión Soviética también. Vimos que en su conjunto Europa también se define con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué tan presente está los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial en la identidad nacional de países como Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, en su unidad, en la nación, no tanto en la globalidad de Europa? Claro, bueno, a ver, después de 80 años, el recuerdo de eso y la memoria va cediendo, se va debilitando, hay que tenerlo en cuenta. Y además, aparte de este consenso, hay matices bien diferentes. El caso del Reino Unido y sobre todo de Inglaterra es algo similar a lo norteamericano. Fuimos buenos, tuvimos un extraordinario estadista que además era un gran orador, un gran escritor, que es Winston Churchill. O sea, tiene muchas cosas. En caso de Francia, una relación ambigua, porque fueron derrotados y ocupados, y Francia internamente se dividió. Lo que se llama colaboracionista, un nombre como fascista, ¿no? Colaboradores no estaban ahí y tenían que tratar con el ocupante, no había otra alternativa. Entonces, y eso dejó un problema y una herida hasta el día de hoy en Francia. Además, la derrota para ellos fue inexplicable. Porque como en pocas semanas no pueden haber hecho esto, es una cosa, es un tema. Pero sí, Francia mira más a la Primera Guerra Mundial en ese sentido que a la Segunda. Pero hay esta presencia, hay este problema, este problema y que fue una de las justificaciones que sacó De Gaulle para tener armamento atómico, que fue algo muy discutido en la Francia de los 50, de los años 50, hasta que llega De Gaulle y dice nos vamos a tener la bomba nuclear. En el caso alemán hay una conciencia muy fuerte, la principal, de que un apartarse de reconocer no solamente un error, sino un pecado, por decirlo así. Y la conciencia que el país pecó, especialmente por el holocausto. Y esta conciencia del pecado, en vez de irse diluyendo, fue aumentando en el curso de las décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día ya no es tan fuerte porque han pasado tantas cosas, pero eso es una cosa fundacional. Y después la idea de que es un país pacifista y que no está en guerra, y que, no, y que deja la guerra por detrás. Es ideal que todo el mundo hiciera eso, pero como eso no pasa, eso es una situación más o menos peligrosa, que ahora a raíz de lo de Ucrania, que había empezado con la ocupación en Crimea, se hace como una situación más presente. Pero Alemania
es la cuarta economía del mundo, tercera o cuarta, ahí está apuntando siempre, no sé, cercano, pero políticamente no, ha incrementado su influencia mundial, pero no puede compararse con la que ha tenido Francia en la Segunda Guerra Mundial, porque Francia más débil, sin embargo, por tradiciones políticas importa, y eso hace de Francia hizo de Francia políticamente más significativa en todo el periodo de la Guerra Fría y ahora. Se ha ido también disolviendo un poco eso, ¿no? Por todas estas cosas, la crisis política, el paso del tiempo también diluye ese sentido. Y, y en Alemania el tema de la migración o todo ha causado un cambio cultural importante, no absoluto, pero bastante marcado, que ha llevado ha llevado como este impasse que hoy día en la mañana lo vimos precisamente en la votación del canciller, que era la crisis política. El nazismo empezó eso por una crisis de gobernabilidad en Alemania, ¿eh? El año 30, el 33 recién suben, pero eso fue algo importante en la historia alemana. Entonces, todos estos países siguen bastante marcados por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y que no tenían, y que ya no tienen la fuerza para ser el centro político del mundo. Son importantes políticamente. China y Japón y Rusia ven a Alemania, Francia, Inglaterra como países importantes, pero no con la centralidad que había antes de eso, y antes, sobre todo en 1914. O sea, ese era el mundo eurocéntrico. Eso ha cambiado. Como fuente de las ideas contemporáneas, los sentimientos de la cultura, Europa con Estados Unidos son todavía el centro del mundo, en ese sentido cultural, político. Económicamente todo eso ha ido cambiando, en parte por el éxito de la civilización moderna que surge en Europa Occidental y Estados Unidos, que se traslada a los otros países. También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo, por ejemplo, se puede leer y entender que los Länder o las regiones de la antigua Alemania Oriental ahora voten por los partidos o por este partido AfD de extrema derecha? ¿Cómo se llegó a eso después de 30 años, 36 años? Sí, hay una cierta lógica en eso, ¿no? Talán, bueno, formaban una población durante 40 años, les metió la idea del comunismo, vivieron todo este cambio cultural que vivió la República Federal, esta conciencia de la culpa, esta alianza con las potencias occidentales, esta entrega que la seguridad de estos países va a estar en manos de Estados Unidos y nosotros aceptamos eso. Entonces, nada de eso lo vivió esa población. Y además vivió un sistema como muy clausurado en sí mismo. Era la población con más nivel de vida de todo el bloque oriental. Eso es interesante, pero nada que ver con la Alemania occidental. Entonces, esas dos cosas, la sociabilidad en un sistema más marxista, y por otro lado, el que no vivió esta historia de la idea que Alemania es culpable. Entonces, eso llevó. Y lo que esa antigua asunto prusiano, porque es coincide en gran medida con la antigua Prusia, ese antiguo sentimiento prusiano de ser obsecuente con el poder, con el jefe de Estado, con quien sea, con el sistema político, se trasladó al comunismo y ahora está como huérfano. Entonces, se pasó del comunismo al nacionalismo, igual que Rusia, igual que China, igual que Vietnam. Entonces, eso no tiene nada de extraño. Claro, tiene extraño que pase a una potencia europea, en nuestro país europeo. Claro. Y todavía no. Las nuevas generaciones esto cambia, pero cambia en la medida en que salen de ahí, lo cual llevó a una cierta despoblación de juventud en la antigua Alemania Oriental. Y la respuesta es esta respuesta endocéntrica. Aunque el problema general de la migración y que el tema de un país que ha cometido un pecado, eso también se ha debilitado un tanto porque, bueno, hay nuevas tareas, nuevas acciones. Y ahora con esta especie también de una revolución político-cultural en Estados Unidos, todo esto se puede acentuar también, porque los países europeos Volviendo al, no tienen una protección, no está completamente asegurada la protección norteamericana. sí, sí, no, este último tiempo se ha confirmado eso. Y un Volviendo al punto más, punto de, Benjamín, sí, en las últimas sí, elecciones generales en Alemania,
es un partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland, y el de la Linke, de la izquierda. Entre los dos, uno tiene un 20% de extrema derecha y la izquierda, o extrema izquierda, tienen un 10%, más o menos. Entre ambos son un 30%. Y los dos partidos coinciden en una cosa, en que uno más que otro, orientación hacia Putin. Entonces, eso es también un fenómeno. Mm. Y algo similar pasa en Francia. Y lo que quería retomar a propósito de los conceptos que, por ejemplo, ahora está instalada esta idea de igualar el nazismo con el socialismo. Axel Kaiser realiza charlas al respecto porque, según su tesis, ambos no creen en la libertad, ambos no creen en el individualismo, ambos no creen en el capitalismo. También es un paralelo que no es Eh, correcto. Yo creo que existe ese paralelo entre el marxismo y el nazismo, ¿no? Porque son los modelos totalitarios del siglo XX. Nacen Mm. de sectores distintos, en algunos sentidos son diferentes, fueron como enemigos y los movimientos fascistas nacen para combatir la revolución o potencial revolución comunista, eso es cierto, pero también tienen un parecido estructural muy grande en que se dirigen contra la democracia moderna y a una sociedad altamente organizada, despóticamente organizada. Además, esto alcanzó un tremendo símbolo, una de las cosas, revoluciones diplomáticas más impactantes del siglo XX fue el Pacto Nazi-Soviético del 23 de agosto de 1939, que fue el inicio de la división europea y que además fue una colaboración incluso policial entre ambos países. Es algo más o menos desconocido, pero fue algo bien extraordinario. Duró También dos años, se tiende a olvidar. duró Mm. 2 años nomás, pero tiene un simbolismo tremendo. Por eso hay que desconfiar cuando estos enemigos, entre dos enemigos radicales, porque tienden finalmente a parecerse un poco. Stalin llegó a admirar algunas cosas de Hitler, y Hitler muchas de las de Stalin, al final. Eh, Porque si yo hubiera sido como Stalin, hubiéramos ganado. Porque consideró que no había sido lo suficientemente fuerte y brutal. Qué duro. Oye, y bueno, para ir cerrando, usted ha mencionado harto el tema de Japón, pero justamente Es que Japón ahora se el encuentra, caso japonés es algo interesante. sí, y se encuentra en un momento también muy importante, porque en los últimos años ha cambiado esta política que tomó después de la Segunda Guerra Mundial justamente de esta cierta neutralidad y ha comenzado a hacer funcionar una política de defensa un poco más expansiva. ¿Cómo observa Japón en este momento? Bueno, Japón tiene un síndrome parecido al alemán, ¿no? En el sentido de un fracaso, un error, no de un pecado, eso es menor. Ahora hay una minoría importante en Japón que lo tomó también como en el sentido como un pecado, ¿sí? Pero el consenso más general un poco distinto y de un pacifismo. No, nosotros no tenemos guerra ni nada, pues están protegidos por Estados Unidos. Y tuvieron este fenómeno, eh, fenomenal desarrollo económico que los llevó ya, yo creo que ya en la década de 1970 y 80 ya era la segunda economía del mundo. Japón, China ahora los ha sobrepasado, pero los ha sobrepasado en número, por número, no por cualidad ni calidad. En sentido, Japón es una economía archidesarrollada. Ahora, las raíces de eso están en el siglo XIX en Japón, que eso es también, por eso lo llevamos un fenómeno, porque fue el primer caso de una cultura tan lejana al mundo occidental, al mundo europeo, al mundo de las religiones monoteístas, etcétera, etcétera, y sin embargo pudo adaptarse al desarrollo moderno con los problemas modernos también. Porque Japón tiene, ve el cine japonés nomás y va a ver todas las tensiones internas, como todo el arte exagera un poco las cosas, pero es una indicación eh, de los temas japoneses. Y también allá, mucho más que en Alemania, hay una minoría pero importante que dice que no nos avergoncemos del pasado y que tenemos que ejercer un poder político Mm. y militar. Ahora, la democracia japonesa va a ser fuerte, esa es mi idea, mientras siga siendo fuerte en Estados Unidos y Europa, el lugar donde nació. El día en que ahí no sea fuerte, también va a sufrir allá.
pero Japón va a quedar como una potencia importante. Incluso hay voces que piden Bueno, le quería agradecer. armamento nuclear en Japón, cosa que había renunciado Japón, porque dicen, fuimos, junto con los judíos, fuimos las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una visión exagerada, yo encuentro muy ridículo, pero a veces la sienten un poco así, por Hiroshima y Nagasaki, me refiero. Sí, Pero ahora también está este otro tema claro. que me dice, las potencias que tienen armas nucleares están más seguras militarmente hablando que las que no lo tienen. Yo personalmente creo, se me suma a todos los que dicen, mientras más se esparza la posesión de armas nucleares, más inseguro es el mundo y más probable es que haya una guerra nuclear que nos mate a todos. Entonces yo prefiero que quede entre pocas potencias, pero eso que hoy día es más o menos fácil tener una bomba nuclear. No es algo tan extraordinariamente fuera de todo alcance. Total. Total. Bueno, le agradezco muchísimo esta conversación. Nos salimos un poco de la caja porque en este espacio generalmente conversamos de contingencia política, pero no deja de ser contingente estos 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Todavía queda abierto el Teatro del Pacífico hasta agosto. Hablaremos de nuevo entonces, Felipe. Agradezco esta conversación. Eso, hablaremos en agosto. Un abrazo, que esté muy Ya, bien. totalmente, Felipe. Benjamín, perdón. Gracias. A ustedes los invito a seguir conectados en emol.com y en la programación de Emol TV. Muchas gracias.